Sí, muy buenas tardes, estimados estudiantes de la asignatura de Investigación Operativa 2. Estamos estudiando el tema que se denomina teoría de inventarios y que es de muy amplia aplicación en la profesión del ingeniero de sistemas. Hay necesidad de conocer esta teoría para poder desarrollar los sistemas de inventarios que ustedes hacen tan profusamente para aplicaciones en el comercio, la industria y en todo aquello. Ustedes verán que un poquito corto el hilo conductor de la clase, pero es debido a que varios de sus compañeros quieren ingresar a nuestra clase y tengo que aceptarles, pues, ¿no? No me queda otra. Bien, entonces, hoy día vamos a desarrollar un tema muy interesante, ¿sí? Que vamos a denominar, ¿se acuerdan? En la anterior clase estamos estudiando modelos de inventario, ¿cierto? Modelos de inventario. Creo que no ha sido muy complejo el poder comprender este asunto. Voy a admitir a los últimos, porque lo que quiero ahora es, a ver, hay todavía personas que están ingresando. Ya. Siguen ingresando, esa es la pequeña dificultad. Bueno, pero al margen de aquello, la clase corresponde al 6 de abril del 2022. Y la temática que vamos a ver hoy día se denomina modelo de inventario de compra con déficit, porque ya hemos desarrollado el modelo de inventario sin déficit, es decir, de compra sin déficit. Ahora vamos a estudiar el modelo, y quiero ver si es que el modelo de inventario, llamaremos modelo de compra con déficit. Justamente para fin de evitar los problemas que se nos presentan, porque hoy día es otra tarde de esas nubladas, he tenido que prender las luces de mi habitación, pero tal vez sin las luces se pueda ver mejor. Intentemos, por favor, ustedes dan opinión. Muy bien, ustedes tienen ahí ya, y parece que, bueno, parece que se ve. He trabajado con rojo, pero lo voy a hacer ahora con azul. Vamos a empezar, sí, esta es nuestra temática, haciendo un dibujo. Va a ser un eje de coordenadas cartesianas. Sí, compartir la pantalla, no se nota nada. Un eje de coordenadas cartesianas. En el eje de las ordenadas se van a representar las existencias. Por supuesto que las existencias tienen que expresarse en unidades físicas. Y en el eje de las abscisas se van a representar normalmente el tiempo en años, pero pueden ser meses también. Lo que pasa que en este modelo de compra con déficit debe existir un nivel cero. Este es el nivel cero. Nivel cero, es decir, si ustedes se acuerdan, ¿sí? Inicialmente podemos tener, ¿sí?, un inventario de este nivel. Y debido a la demanda, resulta de que las existencias van cayendo, y nuevamente, ¿sí?, vuelve acá, hasta este punto, y vuelve nuevamente a implicarse la demanda, y consecuentemente los tiempos son los que vamos a ver a continuación. Vamos a indicar de que este es el nivel cero. Entonces, esta altura de acá va a corresponder al inventario promedio, al inventario medio o al inventario
promedio. Y voy a colocar acá sus nombrecitos, pero después los voy a borrar. I sub m es el inventario. Nada. Inventario máximo, perdón. Sí, el problema es que tiene que cerrar porque enseguida les voy a dar la noticia. Fresquita, porque ha concluido un poquito tarde el consejo de carrera, pero se han tomado determinaciones que me voy a permitir Víctor, transmitirles. echa tu café con sus Yo tenis. quisiera que, por favor, ¿qué persona está con? Y me llama, dice, ¿te recoge? Vamos a admitir además a los carboncitos para que todos estén en clases. Muy bien. Muy bien. Entonces, debido a la demanda, ¿sí? Estas existencias van a ir bajando. Tenemos un inventario máximo, ¿sí? No, alguien está con el micrófono abierto. Y eso es lo que les había dicho, por favor. Vamos a desactivar el audio de Neida. Creo que ahora ya está. ¿Alguien más? A ver, vamos a ver. No, solamente Neida no se va a conectar con el micrófono abierto. Muy bien. Van a haber existencias en el periodo, en el tiempo T1. Y vamos a representar con esta letra T1. Y aquí vamos a incorporar un nuevo concepto que vamos a representar con la letra F, que se va a denominar déficit. Déficit. Y al igual que el inventario máximo, se va a expresar en unidades físicas. Pueden ser metros cuadrados, botellas, unidades, camiones, etcétera, ¿no? Y este déficit se va a producir en el tiempo T2. Se va a producir en el tiempo T2. De manera que la cantidad que tengo que pedir, la cantidad económica de pedido, que es Q. ¿Sí? Ustedes saben que ese es el objetivo principal. Determinar cuál es Q, que es la cantidad económica de pedido. Por eso que les pedí, señoritas y jóvenes, cuando un estudiante me dijo, ¿y qué hay para hoy? Bueno, el menú de hoy es inicialmente lo que estamos viendo. Les he hecho una fotocopia de las formulitas que las vamos a utilizar permanentemente en esta parte de la teoría de inventario. Muy bien, pero aquí ¿qué podemos identificar? Fíjense, este ángulo alfa es igual a este otro ángulo alfa, es exactamente el mismo. Y además de que T1 más T2 se va a denominar tiempo entre pedidos o tiempo de llegada de pedidos, ¿no? Y ahí está el tiempo entre pedidos. Ya no es el tiempo de existencia de inventarios T, porque T1 es el tiempo de existencia de inventarios. T1 es el tiempo de existencia de inventarios. Y por supuesto, esto va a estar expresado en unidades de tiempo, preferentemente los años, pero ya está indicado. Todas las variables ya están indicadas. Entonces, como todavía podemos observar, ¿sí? Voy a bajar un poquitito, porque necesito todo el área del pizarrón para poderles explicar. Miren, ese que está ampliado, está alejadito y todo, pero de todos modos siempre hay dificultades, ¿no? Más bien que, ya, ahí está. Vamos a establecer la ecuación para un pedido. La ecuación para un pedido va a ser igual a C, que ya sabíamos, que es igual a P, que es el precio de compra, multiplicado por la cantidad que se va a pedir, más H, que es el costo de hacer el pedido, que son los costos administrativos que les había indicado, más el costo unitario de mantenimiento, que se denomina M. Ustedes saben que M es el costo de mantenimiento unitario, ¿no? Costo de mantenimiento, costo unitario, aquí es costo unitario de mantenimiento
del inventario. Y sus unidades son unidades monetarias sobre unidad física por unidad de tiempo. Ahí está expresado. Esto tiene que, va a haber mantenimiento solamente considerando el inventario máximo promedio por el tiempo correspondiente, que es igual a T1, porque solamente en T1 hay inventario, ¿cierto? Si es en nivel 0, entonces solamente en el tiempo T1 hay inventario. Cuando llega al nivel 0, nos deja de existir y empieza el déficit. Y el déficit vamos a expresar inicialmente, vamos a multiplicar por inicialmente la letra E, va a ser el costo de déficit, costo unitario de déficit. Entonces, las personas que están bien, que han hecho una fotocopia del formulario que les envié, entonces están ya ubicándose, ¿no? Este costo unitario de déficit tiene las mismas unidades que el costo unitario de mantenimiento del inventario, es decir, unidades monetarias sobre unidad física sobre unidades de tiempo. Muy bien, ahí está. ¿Qué más podemos indicar? Que va a haber un déficit promedio. Hemos dicho que F es el déficit, por lo tanto trabajamos con el déficit promedio, pero en el tiempo T2. Bien, de todos estos elementos, ustedes habrán podido darse cuenta que T1 y T2 son elementos desconocidos. Entonces yo necesito de alguna manera representar. Pues debido a ello es de que voy a borrar esta parte de los que les indiqué. A ver, voy a tratar de... Es un poquito ya medio difícil borrar cuando ya está sucio el pizarrón, ¿no? Traté de conseguir ayer alcohol en un supermercado. No había habido alcohol de 96 grados. Solamente hay alcohol aguado de 70. Y debe ser menos de 70, me imagino, porque no limpia nada. Sí, tal vez para fines de control biológico, etcétera, es adecuado ese alcohol, pero ya para borrar el pizarrón, está mugre este pizarrón, es una especie de grasa, ¿no? Y es por haber utilizado esos marcadores chinos. Realmente los marcadores chinos no son muy finos, ¿no? Ese es el problema. Bueno, no todo lo chino es fino, dice. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar relaciones de triángulos. Entonces, ustedes podrán ver que estos ángulos son los mismos. Por lo tanto, puedo establecer las siguientes relaciones trigonométricas. Es decir, que la tangente de alfa inicialmente va a ser igual a ¿qué? Tomaré el mayor triángulo. Va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso es Q sobre T. La primera relación. La siguiente relación va a ser esta relación de este otro triángulo, que va a ser tangente de alfa, que va a ser igual al inventario máximo sobre T1, punto y coma. También, sí voy a tomar la tangente de alfa del triángulo más chiquitito, de este triangulito, que va a ser cateto opuesto, que es F sobre T2. Entonces va a ser igual a F sobre T2. Gracias a estas relaciones trigonométricas que acabo de mostrarles, entonces podemos indicar que si la tangente de alfa va a ser la misma, porque tiene que ser la misma, porque es el mismo triángulo, entonces va a ser igual, inicialmente la primera relación va a ser Q sobre T, que va a ser igual al inventario máximo sobre T1. Todo el mundo está de acuerdo en esto. Entonces, ahora voy a multiplicar de manera cruzada, por lo tanto va a ser Q por T1 igual a I sub n por T. Por lo tanto, ¿sí? T1 va a ser igual a el inventario máximo multiplicado por T sobre Q. Pero fíjense, aquí es igual el inventario máximo, y eso tiene que ser una fórmula que tenemos que ya
establecer como cierta que el inventario máximo en la relación geométrica es igual a Q menos F. Es igual a Q menos F. Entonces es igual a Q menos F. En palabras de esta teoría, el inventario máximo es igual a la cantidad económica de pedido menos el déficit. Entonces, consecuentemente, T sub 1, va a ser igual a Q menos F sobre Q. Pero aquí también hay T. Pero todo el mundo sabe que sabemos que T es igual a Q sobre D. Es decir, la cantidad económica de pedido sobre la demanda. Si hacemos un análisis dimensional, Q se expresa por unidad física y la demanda unidad física sobre unidad de tiempo. Entonces serán las unidades físicas y el tiempo pasa a ser el denominador. Por lo tanto, voy a multiplicar por T, pero T había sido Q sobre D. Y ustedes verán que aquí se puede simplificar las Qs y por lo tanto, T sub 1 es igual a Q menos F sobre D. Es la primera relación y me la por el momento voy a tenerla ahí, pero la voy a copiar aquí arriba porque necesito, porque T sub 1 es el tiempo de existencia de inventarios y para mí es un dato muy importante. T sub 1, entonces habría sido igual a Q menos F sobre D. Creo que ya no tienen ustedes alcance para ver eso, pero simplemente para mí es un lugarcito donde voy a jugar las fórmulas porque después vamos a necesitar, vamos a admitir a todos, están entrando recién. Muy bien. Entonces ahora, para calcular T sub 2, tomo la primera relación y la igualo a la tercera. Por lo tanto, Q sobre T va a ser igual a F por T sub 2. De acá voy a multiplicar de manera cruzada, va a ser Q por T sub 2 igual a F por T. Y de acá que T sub 2, T sub 2 es igual a F sobre Q multiplicado por T. Y por lo tanto, entonces T sub 2 va a ser igual a F por Q multiplicado por T, pero sabemos que T es igual a Q sobre D. Es igual a Q sobre D. Por lo tanto, Q con Q se va y por consiguientemente T sub 2 es igual a F sobre D. ¿Qué es T sub 2? T sub 2 es el tiempo de déficit. Claro, es el tiempo de existencia de déficit. Entonces, T sub 2, voy a anotar un ladito. T sub 2 es igual a F por D. Y acabo de demostrar. Pero ¿para qué he utilizado todo esto? Para trabajar a continuación. Lo primero que voy a hacer es reemplazar en esta formulita que tenemos aquí en la base, voy a reemplazar esos valores que corresponden. Por lo tanto, el costo para hacer un pedido, porque C estamos indicando que es el costo para hacer un pedido, va a ser igual a P por Q, más H, más M medios porque me va a simplificar el trabajo, pero ya sé que el inventario máximo es igual a Q menos F, es igual a Q menos F. Y además sé que T sub 1 es igual a Q menos F sobre D, es igual a Q menos F sobre D, más E medios que multiplica a F. Y además que debe multiplicarse por T sub 2, pero T sub 2 es igual a F sobre D. F sobre D. Muy bien. Entonces, aquí podemos modificar esta ecuación, sí, de la siguiente manera, indicar que C es igual a P por Q, más H, más M medios, que multiplica a Q menos F, pero fíjense, estos dos términos son los mismos, por lo tanto puedo elevarlos al cuadrado y multiplicar por D, más E medios por D, y en el numerador F al cuadrado. Muy bien. ¿Para qué hice esto? Para poder ahora determinar, si esto de acá lo voy a borrar, ya no necesitamos
Esta demostración ustedes la tienen en el texto que les he enviado, de manera que no me pidan por favor que les mande por foto, porque es exactamente el mismo. Inclusive está más bonito, ¿no? Está más elegante. Entonces, ahora vamos a establecer la ecuación del costo total. Entonces, para establecer la ecuación del costo total para n pedidos por año, primero tenemos que indicar que es igual n. N es el número de pedidos por año. Y habíamos indicado, ¿sí? Que n, aquí te voy a colocar, n es igual a d sobre q. A d sobre q. Es el número de pedidos por año, que es un dato adimensional sobre el número de pedidos por años, ¿no? Por año. Si hacemos el análisis dimensional, la demanda es unidad física sobre unidad de tiempo y Q es simplemente unidad física. Las unidades físicas se van y el tiempo, que está en el denominador del numerador, pasa a ser el denominador. Consecuentemente, lo que yo necesito ahora es multiplicar el costo de hacer un pedido por el número de pedidos que se van a hacer en ese periodo del año normalmente y indicar que es el costo total. Por lo tanto, a cada uno de estos términos, de acá, de la última ecuación del costo para hacer un pedido, lo voy a multiplicar por n, pero ¿qué n qué es? Es igual a d sobre q. Por lo tanto, va a ser p por q, que multiplica a d sobre q. Cada uno de los términos debe ser multiplicado por d sobre q. El segundo término es h por d sobre q. H por d sobre q. Más m medios. Más m medios por q menos f, todo esto elevado al cuadrado, sobre d. Por d sobre q, que es el término que estamos multiplicando, que es n, ¿cierto? Más e sobre 2 por f al cuadrado sobre d, y además multiplico acá por d sobre q también, por d sobre q. Entonces, todos estarán de acuerdo conmigo de que el costo total va a ser igual a P por D en el primer término, en el segundo es H por D sobre Q. El tercer término va a ser igual a M medios. D con D aquí se simplifica. Y en el numerador queda Q menos F, todo eso elevado al cuadrado, sobre Q. Más E medios, D con D se simplifica y es igual a F al cuadrado sobre Q. Y por favor tengan la bondad esta ecuacióncita de marcarla, aunque está en el formulario, porque es la ecuación del costo total. ¿Cuál será el costo total para un modelo de inventario con déficit? Entonces hay que aplicar esto de acá. Ahora bien, como ya conocemos lo que se ha indicado, entonces a partir de ahora lo que vamos a hacer es derivar inicialmente el costo total, derivar parcialmente, voy a encontrar la derivada parcial del costo total, respecto de la variable Q inicialmente. En el primer término no hay variable Q, por lo tanto es 0. En el segundo término sí hay variable Q y la variable Q está en el denominador, por lo tanto es Q al cuadrado menos H por D. Ya no tomo en cuenta la derivada del primer término porque como no hay Q, es 0. Entonces, menos, dice el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que en este caso es Q a la 1 menos 1, 0. Por lo tanto, es 1, porque el número elevado a 0 es 1. Más, ahora, m medios, ¿sí? Puedo retirar y factorizar y luego abrir un corchete, ¿sí? Y lo que voy a hacer es derivar, ¿sí? Esta relación. Como Q se encuentra en el denominador, entonces va a ser Q al cuadrado. Dice en la derivada del numerador que va a ser igual a 2 por Q menos F por la derivada por Q sin derivar, por el numerador sin derivar. Menos, dice, menos el
el numerador sin derivar, que va a ser q menos f al cuadrado, ¿sí? Por la derivada del denominador, que es igual a 1. Entonces ahí nomás se queda. Más e medios, que es constante, y en este caso q, la variable q se encuentra en el denominador, por lo tanto va a ser q al cuadrado, ¿sí? Como en el numerador no hay q, entonces va a ser menos, ¿sí? F al cuadrado, ¿sí? Y multiplicado por la derivada del denominador, que es q a la 1 menos 1 es 0, porque el número a la 0 es 1. Por lo tanto, ahí queda. Vamos a igualar esta derivada parcial del costo total respecto de la variable q. Voy a igualar a 0 para encontrar el punto de inflexión. Por lo tanto, va a ser menos h por d sobre q al cuadrado más m medios. Abro el corchete y voy a operar dentro de este corchete. Va a ser igual a q al cuadrado. 2 por q al cuadrado menos 2q por f. Estoy multiplicando esta constante por el segundo término y multiplicando además por q. Menos, dice, abro corchete, abro paréntesis, perdón. Va a ser q al cuadrado, menos 2 veces q por f, más f al cuadrado, Cierro el corchete y acá no tengo nada que ordenar. Simplemente es en medios por f al cuadrado sobre q al cuadrado. Bien, entonces continúo y esto es igual a 0. Esto es igual a 0. Muy bien, continúo. Por lo tanto, acá es menos h por d sobre q al cuadrado más m medios. Voy a operar dentro del corchete. Por lo tanto, acá va a ser 2q al cuadrado menos 2 que multiplica q por f menos q al cuadrado más 2q por f menos f al cuadrado. Y todo esto sobre q al cuadrado. Cierro el corchete, menos e medios por f al cuadrado sobre q al cuadrado. Y esto va a ser igual a 0. Menos h por d sobre q al cuadrado. Más, y voy a operar dentro de, ahora esto simplemente, voy a convertir en paréntesis nada más, ¿no? Porque ya no tiene sentido mantener el corchete. Q al cuadrado en el denominador. Ahora, 2q al cuadrado menos q simplemente es q al cuadrado. Menos 2qf más 2qf, entonces simplifican. Y menos f al cuadrado. Esta q al cuadrado la voy a reducir para que sea más fácil. Y simplemente la ecuación va a quedar tal como está ahí. Menos e sobre 2 por f al cuadrado sobre q al cuadrado, y esto es igual a 0. Aquí puedo hacer todavía algunas otras inferencias, como la siguiente. Menos h por d sobre q al cuadrado más m medios va a ser igual a 1 menos f al cuadrado sobre q al cuadrado menos e medios por f al cuadrado sobre q al cuadrado igual a 0. Y seguramente ustedes eso han seguido, pero yo necesito todavía seguir operando, ya no tengo espacio en el pizarrón. También podría venir a este lado. Es posible, ¿verdad? Me vendré este ladito de acá. Miren cómo siguen entrando. Bueno, llegan tarde, no es culpa de nadie. Entonces voy a continuar trabajando y para ello lo que voy a hacer es borrar esta parte de acá. Ya no necesito esto, por lo tanto voy a borrar para seguir trabajando con la deducción de las fórmulas que rigen este modelo de inventario de compra con déficit. Pues ya no necesito esto. Y voy a continuar, sí, ahora trabajando con esta formulita. Esta voy a traer acá y pueden ver. Entonces, menos h por d sobre q al cuadrado más m medios
estoy multiplicando m medios por 1. Entonces, más por menos, menos m medios por f al cuadrado sobre q al cuadrado. Menos e medios por f al cuadrado sobre q al cuadrado. Y esto es igual a 0. Muy bien. Entonces, ¿qué más puedo hacer acá? Algunas cositas. Menos h por d sobre q al cuadrado más m medios. Y ahora puedo factorizar. ¿Qué cosa puedo factorizar? Puedo factorizar f al cuadrado más. Pondré aquí más. ¿De acuerdo? O menos, cuando si gustan. Coloco menos. Sí, para todo va a ir por más. Entonces, menos f al cuadrado sobre q al cuadrado. Y, por lo tanto, va a ser igual a m medios. Estoy factorizando de estos dos términos. F al cuadrado sobre q. Por lo tanto, va a ser más m medios y más e medios. La pregunta es, ¿y por qué desaparece el menos? Porque estoy llevando aquí adelante. Y esto va a ser igual a 0. Pero ahora podría reordenar de la siguiente manera, de mejor manera. Va a ser h por d sobre q al cuadrado más m medios. Ahora, menos, ¿sí? Todo este paréntesis va a ser m medios más e medios, que multiplica a f al cuadrado sobre q al cuadrado, y ahora igual a 0. Yo tengo una intencionalidad justamente de hacer esto, porque así amerita, ¿sí? La siguiente derivada parcial. Por el momento, esta es la ecuación donde voy a reemplazar el valor de q. Por lo tanto, ahora lo que voy a hacer es derivar parcialmente la ecuación del costo total respecto de la variable f, que es el déficit. Y por supuesto que después voy a igualar a 0. ¿Y de dónde cuál va a ser la ecuación de dónde voy a partir? Es esta ecuación de la que voy a partir, la que estoy enmarcándola. Y debería haber enmarcado, ¿no? Muy bien. La derivada del primer término es 0. La derivada del segundo término es 0 porque no existe la variable f. Como estoy derivando la variable f, entonces m del tercer término sobre 2q se mantienen constantes. Entonces, la derivada de q menos f al cuadrado va a ser igual a 2, que multiplica a q menos f. Y la derivada de menos f es igual a menos 1. Acabamos de derivar ese tercer término y ahora derivamos el último término, que va a ser igual a más, ¿sí? Las constantes van a ser e medio sobre q. La derivada de f al cuadrado va a ser 2 veces f. Y pare de contar, ahí termino. Y además voy a igualar a 0 esta derivada parcial. Por lo tanto, ustedes verán que este 2 con este 2 se simplifican, este 2 con este otro 2 se simplifican, y la ecuación queda de la siguiente manera. Va a ser m que multiplica a q menos f, pero fíjense el signo negativo por delante, sobre q, más e por f sobre q, y esto es igual a 0. Muy bien. Ustedes, por supuesto, saben que podía factorizar q y luego llevar a multiplicar o dividir al otro lado, y consecuentemente la ecuación queda como m menos m, que multiplica a q menos f, más e por f, y esto es igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar menos m por q, más m por f, y más e por f, y esto es igual a 0. De todos modos, lo que tengo que hacer es factorizar. Siempre que lo que tengo que colocar es f en función de q. Entonces, por lo tanto, ¿sí? Menos m por q va a ser igual a menos m por f, menos e por f.
Si multiplico ambos lados por menos 1, entonces estos términos se convierten en positivos. Y ahora m por q es igual, y factorizo acá f en el lado derecho de la ecuación, que va a ser a m más e. Y de acá casi ya no se ve, entonces aquí arriba voy a colocar que f, el déficit va a ser igual a m sobre m más e por q. Y esta es la ecuación importante para nosotros, que es la ecuación del déficit. Vean, por favor, estamos trabajando con la tercera columna, donde dice modelo de compra con déficit, ¿no? Ahí está. Modelo con, eso les pedí a ustedes que hicieran una copiecita, ¿sí? Una copiecita, por eso que les he enviado temprano. La mayoría lo he hecho. Entonces, ahora con esta información, voy a reemplazar, ¿sí? En la ecuación ¿en cuál ecuación? En esta ecuación. En esta última ecuación. Por lo tanto, todo esto de aquí voy a borrar, o sea, los cálculos intermedios los voy a borrar, y me paso el tiempo borrando, ¿no? Es un problema. Vamos a ver, voy a dejar solamente las fórmulas importantes nada más. Y lo importante es pensar que sí se puede deducir, ¿no? Y así lo han hecho esos grandes genios de la historia universal, entre ellos para nosotros y para este tema en específico, Ford Whitman Harris, que es el creador del modelo de compra. Y miren cómo se utiliza este modelo de compra, y miren ustedes cómo no utilizan cuando hacen sus sistemas. No está bien que hagan sistemas de inventario. No importa que sean 3, 4 tesis, pero lo que importa es de que deberían fundamentarse con esta teoría y podrían encontrar puntos de equilibrio, etcétera, etcétera, ¿no? Miren, miren, la he borrado esa última ecuación. ¿Qué problema? Así que tendré que copiarla de un lado. ¿Qué problema? Por estar por habladorcito. Sí, aquí está. Aquí está, esta es la ecuación a la que habíamos llegado. Menos h por d sobre q al cuadrado más m medios menos m más e medios, que multiplica a f al cuadrado sobre q al cuadrado, y esto es igual a 0. Sí, esa era la ecuación a la que habíamos llegado. Esta última ecuación, la que la he borrado sin querer, ¿no? Por haberme distraído. Ahora, como ya conozco cuál es el valor de f, entonces voy a reemplazar en esta ecuación. Por lo tanto, va a ser menos h por d sobre q al cuadrado más m medios menos m más e sobre 2, dice, ¿no? Más m más e sobre 2. Todo esto está en paréntesis. Y además, q al cuadrado es lo que queremos. Voy a colocar 1 sobre q al cuadrado. Y voy a reemplazar el valor de f. El valor de f había sido este de acá. Por lo tanto, va a ser m al cuadrado sobre m más e. Todo esto elevado al cuadrado, el binomio, multiplicado por q al cuadrado. Entonces acá, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, y hacemos lo siguiente, indicamos que m más e sobre 2 multiplicado por 1 sobre q, y este